Hola, hola a todos, qué bendición que podamos aprender y leer la palabra juntos. Vamos a pedirle al Señor Jesús, al Espíritu Santo, que nos hable, que sea Él dándonos el entendimiento de la palabra. Acuérdense siempre de primero leer la Biblia a ustedes y después ver los videos. Hoy vamos a leer Mateo 7 y vamos a ver lo que el Señor nos enseña en el día de hoy. Y como habíamos dicho, Mateo era un recaudador de fondos, de impuestos, perdón, en esos tiempos, y esas personas eran consideradas como lo peor de lo peor porque trabajaban para los romanos colectando impuestos de personas que le cobraban hasta 60% de impuestos a personas que muchas veces ni siquiera tenían con qué comer. En esos tiempos la gente no tenía una economía como para pagar un impuesto tan alto. Entonces la gente no los quería y en verdad no estaban haciendo un trabajo que era algo que hiciera feliz a Dios. Y era como un tipo de persecución a los judíos, a las personas de ese tiempo. Entonces, después que él conoció, tuvo un encuentro con Jesús y el Señor le pidió que lo siguiera, que ustedes pueden ver eso en Mateo 9, que es cuando él conoce a Jesús. Yo me imagino que entablaron una conversación, se conocieron y luego el Señor le dijo, sígueme. Él dejó de ser un colectador de impuestos y se convirtió en un colectador de hombres y mujeres, o sea, se convirtió en un discípulo. Un discípulo es una persona que recibe a Cristo y se convierte en un estudiante de sus cosas, recibe el Espíritu Santo y obtiene perdón, sanación, propósito, vida eterna, dones espirituales, frutos espirituales, para luego se pueda cumplir el propósito de su vida, que es la gran comisión de crear más discípulos y más personas que sigan a Cristo para que obtengan lo mismo que obtuvo esa persona. Perdón. Entonces hoy vamos a leer lo que nos enseña el Señor por medio de la palabra en Mateo 7. Y como habíamos dicho, el Señor, la importancia de leer la palabra nos la dio en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Tómense el tiempo de leerla también, porque todo lo que es de Dios es para acercarnos a Dios, para acercarnos a tener una relación personal con el Espíritu Santo. Entonces Mateo 7 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que lo pisoteen. Entonces aquí vemos arriba lo que el Señor nos está diciendo de la importancia de que no juzguemos a las personas. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos quien para fijarnos en lo que otra persona está haciendo, a menos que no vayamos a orar por esa persona, a menos que no le vayamos a dar una palabra de parte del Señor o introducirlos al Señor Jesús para que puedan tener, comportarse de la manera que el Señor nos enseña que lo debemos hacer. Entonces dice que no den lo sagrado a los perros, ni no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Entonces, aquí vemos que debemos tener discernimiento a quién compartirle la palabra,
a quién hablarle. Cuando nosotros en todo lo que hacemos debemos hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿quién es esta persona? ¿Qué tú quieres que se haya con ellos? Porque si lo hacemos con la persona equivocada o lo hacemos de la manera equivocada, nos pueden pisotear, podemos pasar más trabajo de lo que necesitábamos pasar o pasar cosas que en verdad no teníamos que pasar. Entonces tenemos que pedirle discernimiento y dirección al Señor en todo momento. Dice el número 7, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Número 10. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Y antes de decirle la reflexión que siento del Espíritu Santo, es que cuando ustedes siempre en estos videos se pone un enlace de la Biblia gratis. Y una de las cosas que el Señor siempre me ha enseñado es que oremos a ver qué traducción de la Biblia Él quiere que leamos, porque otra vez Él nos conoce mejor, Él sabe cómo la entendemos. Yo, por ejemplo, uso la NBI porque esa fue la que el Señor me introdujo la palabra, pero también en la aplicación de la Biblia comparo diferentes traducciones para cuando no entiendo, le digo, Señor, déjame entender lo que tú quieres que yo entienda. Y Él dice, si necesitas sabiduría, pídemela. Y entonces me pone a comparar las diferentes traducciones, pero no lea la Biblia porque alguien le dijo que esa es la única, que esa es la que habla. No, el Señor tiene maneras diferentes de hablarnos. Dígale que le provea o que le deje leer la que Él sabe, con la que usted va a aprender. Entonces aquí dice en el número 7 que pidan y se les dará. Cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, nos bautizamos sumergiéndonos en agua, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Y por eso Él dice, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Entonces el número 9 dice que Él dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide pescado, le da una serpiente. Entonces todo este versículo del 9 al 12 nos habla que en el infinito amor del Señor nos protege inclusive de nosotros mismos. Porque a veces pedimos cosas que no son buenas para nosotros. Entonces nosotros debemos decir, Señor, si es tu voluntad y si es para el beneficio de tu obra, del llamamiento de mi vida, para los demás, déjame tener esto. Pero si no es tu voluntad y me va a hacer daño a mí y a los demás, no me lo des. Y tenemos que estar conformes y contentos. También nos enseña a esperar, que es algo que el Señor nos trata de enseñar con el tiempo. Siempre está trabajando eso de nosotros, la fe, la confianza, la obediencia, el esperar, porque todo eso lleva a que se cumpla, que su reino venga y su propósito se cumpla. Entonces el número 13 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. O sea, el Señor quiere que escojamos el camino estrecho de Él, que escojamos el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, y la única manera de llegar a Dios. Porque si nosotros escogemos el camino estrecho que lleva a Él,
Al final de nuestras vidas, cuando Cristo venga, vamos a estar en la nueva tierra. También obtenemos descanso, paz, cumplimos el propósito. Son muchos beneficios que vienen con eso. Pero si escogemos el camino ancho, que es el del enemigo y de las potestades que quieren tener a la gente en ciclos de adicción, de pornografía, de enojo, de no perdonar, de enfermedad, de muchas cosas que lo que hacen es daño, drogadicción, alcoholismo, para que luego las potestades y el enemigo llevárselos con ellos al fuego, que muchos hemos escuchado del infierno. Entonces el Señor, en su infinito amor, en toda la Biblia nos da oportunidad para que tomemos la decisión de tomar el camino estrecho, porque trae descanso, trae frutos, dones, todo bueno para nosotros y para los demás, nada para Él. Entonces, el número 15, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así por sus frutos los conocerán. O sea, nosotros cuando vamos a un lugar, antes de recibir de una persona o antes de ir a una iglesia o un grupo cristiano para aprender, es preguntarle, Señor, ¿tú quieres que yo esté ahí? Déjame saber si las personas que me van a enseñar ahí son de ti o si son falsos profetas, si son falsos maestros, porque dice Mateo 24 que van a venir falsos maestros, que van a venir falsos profetas a engañar a las personas y a llevarlo por el camino ancho, porque les dicen lo que quieren escuchar, no hay convicción, no hablan de santificación, no hablan de las consecuencias que pasan cuando la persona no toma la decisión de caminar con Jesús, si la persona sigue pecando. Ellos nada más hablan de lo que la gente quiere escuchar, de la prosperidad, de que si usted tiene fe, usted va a obtener todo lo que usted quiera. O sea, muchas mentiras, muchas falsas profecías, muchas falsas enseñanzas. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque por falta de entregarse a Jesús y de tener un encuentro con el Espíritu Santo y leer la palabra, nos dejamos engañar. Entonces el Señor no quiere eso para sus hijos. Dios es un Dios celoso. Entonces, en medio de toda la palabra, y leamos Gálatas 5, de lo que son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, para que podamos reconocer quién es un cristiano. Además, al cristiano se le refleja en su comportamiento y en su carácter lo que es. Es una persona que tiene amor, paz, paciencia. Usted es algo que usted puede sentir en esa persona que tiene. Y el conocimiento también lo obtenemos por medio del Espíritu Santo y su palabra, para saber y para discernir los diferentes espíritus y las diferentes cosas. El 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El número 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca.
Entonces nosotros vamos a aprender y vamos a ir aprendiendo y aprendemos que Jesús, que Dios, el Espíritu Santo, es la roca. Es lo que nosotros debemos pararnos en su palabra, en su verdad. Y el 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. 27. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. El 28. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y esa es la misma autoridad que el Señor nos da al venir a vivir en nosotros como el Espíritu Santo, cuando lo proclamamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de llegar a Dios es por medio de proclamar a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Y los maestros de la ley son personas que todavía los tenemos ahora, que se saben la palabra, como dice aquí aquí donde leímos, que dice Señor, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas son personas que no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, entonces no tienen amor, no llevan la palabra de la manera que el Señor quiere que la lleven, no necesariamente literalmente, ni para tirársela a la gente, ni para juzgarlos, ni para condenarlos, sino para ellos sentirse sanos, para ellos sentirse santos, para ellos sentirse mejor que todo el mundo. Y el Señor quiere humildad, el Señor quiere obediencia, el Señor quiere amor. Entonces, en el día de hoy, escojamos caminar con la autoridad de Jesús, que nos sana, nos perdona, nos da propósito, frutos, dones. Al final de nuestra vida nos vamos a la nueva tierra. Cuando Él venga, que Él viene, el Señor viene, y eso da mucha esperanza. Y no escojamos ser como los maestros de la ley, escojamos a Jesús. Así que si usted no lo ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador en el día de hoy y quiere entender y caminar, tener santidad y caminar como Él quiere que usted camine para su bien y para las futuras generaciones, vamos a orar diciendo: Señor Jesús, perdóname, entra en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna. Que Dios los bendiga, Jesús los ama. Y es importante que después que tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Dios y Salvador, que nos bauticemos sumergiéndonos completamente en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es la muerte del viejo hombre y mujer, y sale del agua la nueva criatura, la resurrección. Así que Dios les bendiga, Jesús les ama y vamos a seguir aprendiendo con el Señor.